Trataremos de darle respuesta a todos esos temas que de pronto nos surgen las dudas y que de pronto no tenemos respuestas a dichos temas. Su amigo y servidor Martín Campos, el Brody, les da la más cordial de las bienvenidas y es un gusto saludar en esta noche a mi gran amigo Siete Rayos Lobo. Mi queridísimo Siete Rayos, ¿cómo estás? Mi querido Martincillo, gente bonita de Sabrosita 590, gracias por estarnos escuchando, gracias a los amigos de Guadalajara que nos escuchan por la 1310. Ya estamos aquí en esta noche y tenemos cambios, amigo. Así es, a partir de esta noche nos llegaron varios comentarios, dentro de todas sus sugerencias que son escuchadas. Bueno, pues ahora empieza una nueva etapa de Detrás de las Sombras. A partir de este sábado solamente estaremos de 8 a 9 de la noche, pero ahora sin música. Nos vamos a ir de corrido toda la hora tratando de sacarle mayor jugo a nuestros invitados y a todos y cada uno de los temas que aquí tenemos para también dar respuestas a las preguntas que usted nos está haciendo llegar a través de las redes sociales. Facebook, Sabrosita Espacio 590, Detrás de las Sombras. Es la fanpage de Detrás de las Sombras. Ajá. Martín Campos, el Brody, en Facebook. Ajá. Y Siete Rayos Lobo, todo con letra. También ahí nos pueden dejar sus comentarios. Y para que vean que los comentarios que ustedes han dejado sí sirven, pues ahora el programa ya se compactó. Y al compactarse, bueno, vamos a tratar de sacarle más provecho al invitado o al tema. Así es, mi queridísimo Siete Rayos. Y bueno, pues en esta noche, el tema que vamos a estar manejando, la verdad es que está muy, pero muy interesante. El tema que vamos a manejar el día de hoy es... los secretos los mensajes del Apocalipsis. Mensajes del Apocalipsis. Los mensajes. Antes de arrancar y de presentar a nuestro invitado, ¿podríamos definir qué es el Apocalipsis así rápidamente? Claro que sí. Mira, el Apocalipsis en términos de la Biblia, ¿sí? Se refiere al fin del mundo, okay, a la terminación del mundo, okay, ¿sí? Apocalipsis es la destrucción masiva. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir, okay, Apocalipsis. Pero para esto no nada más vamos a hablar del Apocalipsis de una forma simbólica, sino de lo que se ha visto últimamente en las profecías del Apocalipsis. Okay. Son cosas reales, hay cosas que son simbólicas, muchas veces son cosas que a lo mejor todavía no pasan y no creemos que puedan pasar, porque ya han pasado los tiempos, pero todo esto es tan enigmático que muchas veces no es el tiempo, ¿sí?, sino el momento indicado para que pase la profecía. Y de hecho desde tiempos inmemorables ya se viene hablando del Apocalipsis, del fin del mundo, ¿no? Del fin de los humanos, de la raza humana. A veces yo creo que son temas que causan mucho temor, uh-huh, ¿sí? Yo creo que son temas a veces que podemos manejar de una forma con pinzas, por así decirlo, pero cuando empezamos a hablar del Apocalipsis en forma real, ¿sí? Tenemos más criterio de esto, pero para esto tenemos un invitado, amigo. Y que de hecho mucha gente evita hablar de ello. A mí la verdad es que a veces me da miedo platicar de ese tema porque es un miedo natural que tenemos a la muerte, pero para explicarnos un poco más a fondo, como bien lo mencionas, tenemos el día de hoy a nuestro invitado. Claro que sí, él es Jorge, sí, es un amigo muy especial, ya una ocasión ha venido aquí. Él tiene la revelación de unos rollos que están en Perú. Okay. Y estos rollos se les entregaron a una persona en Perú y la persona de Perú se ha hecho cargo de difundir a todo lo largo del mundo estos rollos. Uh-huh. Hay más de 4,000 rollos, por así decirlo rápidamente, para que la gente se vaya acordando de esto. Hay más de 4,000 rollos. Él, en específico, él tiene 10 rollos con él físicos, ¿sí? Y las demás personas, hay 300 rollos que dice él que están perdidos aquí en México. Ok, 300 rollos perdidos. Pero Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cuéntanos específicamente a qué se refiere Siete Rayos cuando hablamos de rollos. ¿Qué son estos rollos? Bueno, en esencia es parte de la escritura de la Biblia. En las escrituras nos señalan que todas las cosas se repiten y se repiten y se repiten.
Y así como fue en el pasado que cuando se estudiaban los 10 mandamientos de forma textual, en texto lo estudiabas, porque así es como elige el padre para comunicarse con sus hijos, en forma de texto, en forma de escritura. Cuando se estudiaron los evangelios de Cristo también fue en escritura, y por tercera ocasión se vuelve a comunicar con sus hijitos y se comunica por medio de unos rollos, que esos rollos aparecen en Perú. Nacen en Chile, hay un escritor que los escribe en Chile y pasan al Perú y de ahí se difunden a todo el planeta. Podríamos decir que estas son las terceras escrituras después de las viejas escrituras, las nuevas escrituras y estos rollos que vendrían a representar esas terceras escrituras. Así como la palabra Apocalipsis lo define, o sea, que es revelación, es la revelación de todo lo que va a pasar, de todo lo que vendrá. Entonces, en estos rollos, increíblemente, vienen profecías que están cumpliendo de una forma que es realmente espectacular, porque hay unas profecías que hablan para lo que le va a ocurrir a Estados Unidos. Para Estados Unidos hay un rollo que se llama profecía para los espíritus de Norteamérica, así lo pueden buscar en internet. Nos explica lo que le va a pasar, y lo que es fácilmente entendible es que va a haber 3 eventos que uno ya se cumplió, que es que Estados Unidos se congelará. O sea, primero va a ser frío, después va a ser agua y al último fuego para Estados Unidos. Específicamente para Estados Unidos. Específicamente Estados Unidos. Esa es una profecía específicamente para Estados Unidos. Va a terminar destruido, va a terminar de alguna forma. Va a terminar muy mal Estados Unidos. ¿Y cómo lo menciona? Así como Estados Unidos, como el gran imperio, o sea, ¿cómo se menciona? Como la Babilonia, así lo que pasa es que todo lo que viene en la Biblia está para interpretarse. La Biblia está dividida en varias partes que la gente tiene que buscar la verdad acerca de eso, porque también hay cosas que se equivocaron, que están mal escritas en la Biblia, y la gente tenía que seguir buscando, no nada más en esas escrituras, sino hay muchísimas más escrituras. Pero por ejemplo, el Vaticano, abajo del Vaticano tienen una biblioteca de cosas que hablaban de Cristo, no lo niegan, o sea, ahí están, pero nadie tiene acceso a ello. Y hablan de muchísimas cosas que la gente debería de saber. El problema es que pues no tenemos acceso a la parte de abajo. Se habla que los mandamientos fueron entregados a Moisés por Dios. Las nuevas escrituras, pues fue lo que vino a revelar Jesús de alguna forma. Y esta tercera parte, ¿quién se encargaría de haberlas hecho, de haberlas escrito o de haberlas entregado a la humanidad? ¿O quién se cree que entregó esta tercera parte? Muy bien, esa pregunta es muy interesante, porque finalmente lo que debemos de entender es que en las escrituras nos dijo, hay un versículo que se llama Apocalipsis 5 que nos habla del rollo y el cordero. Cuando nos explica la Biblia, 3 veces aparece que el cordero va a tener un nuevo nombre. Él va a volver a nacer de nuevo. Por ejemplo, Apocalipsis 12 nos habla de que dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Eso significa que tenía que volver a nacer, y la gente tenía que volver a reconocerlo, porque Cristo es la verdad. La gente no se da cuenta de que hay una maravilla que ha pasado en el mundo. La verdad es todas las cosas que nosotros decimos que son ciertas, y la mentira es lo falso. Es muy fácil de entenderlo, ¿no? Pues finalmente así era la verdad. Por ejemplo, los papás de los normalistas están buscando la verdad de dónde están sus hijos, ¿no? Están buscando a Cristo, porque así se nos dijo textualmente, que Cristo es la verdad, ¿no? Y la gente debió de estar consciente de que el papá del normalista pues es nuestro prójimo, y debimos de haber ayudado a nuestro prójimo en la medida del como es Dios. Claro. Debemos de haber amado a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces así debimos de haber buscado la verdad. Por ejemplo, las cosas más difíciles que le va a costar entender a la humanidad es que el capitalismo es la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo? Porque el oro es el encargado de separar a los hijitos de Dios en ricos y pobres. Y Dios no quiere un pueblo dividido, quiere un pueblo unido. Pero ¿cómo podría ser un pueblo unido si existen las leyes del oro, que es el capitalismo, que dice que se divide el grupo en 2? Que son intelectuales y obreros. Okay. Oye, y por ejemplo, acerca de las profecías, para meternos más al tema, nos hablabas de que en Estados Unidos se le conoce como la Babilonia, que la primera profecía habla del congelamiento. Esto está en un rollo.
Está en un rollo, sí. En un rollo. Y el tema por ejemplo, del rollo habla precisamente de la destrucción del ser humano o de la destrucción nada más de ese país. No, mira, va a haber muchos eventos. Va a haber terremotos en todo el planeta. Porque finalmente nosotros no recordábamos nuestro pasado, nuestras vidas pasadas. Uh-huh. Y antes de nacer, antes de llegar a esta vida, nosotros le prometemos al Padre que vamos a hacer cosas en la vida que no cumplimos. Uh-huh. Todos estamos en prueba de vida. Y entonces nosotros debimos de haber hecho cosas. Acércate más al micrófono. Nosotros debimos de haber hecho cosas que tenían que engrandecer a lo de Dios. Y finalmente, si nosotros damos retroceso a nuestras vidas, nos damos cuenta de que no cumplimos. Finalmente nos desviamos en el camino y hacemos cosas que no. Y todo eso se paga. Absolutamente todo. En la Biblia nos habla de que vamos a tener un juicio. Entonces, este juicio que se le va a hacer es por parte de los elementos de la naturaleza, los que participan para juzgar al pueblo norteamericano. Por todo lo que... por todo el exceso en el que viven. Sodoma y Gomorra fueron castigados por el exceso, si se dan cuenta. Uh-huh. Ellos, ya estaban dentro de todo lo más inmundo que hay, ¿no? Igual Estados Unidos está viviendo la riqueza en todo su esplendor. Ellos, mucha gente ni siquiera trabaja y recibe sueldos gigantescos, ¿no? Uh-huh. Cuando la ley dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso es para todos, debemos de habernos ganado de la forma más honesta. Hasta todo empleo es juzgado. En todo lo que hacemos, el trabajo que nadie quiso es el empleo más engrandecido por Dios. Ok. Y por ejemplo, todos ustedes, como son alguna organización, ¿no es algo así que ustedes han visto? La gente va recibiendo la revelación. No, que ustedes traen como los rollos, ¿es una organización? Los rollos. Es que somos como cualquier persona. ¿Qué criterio más bien se toma en cuenta para que alguien reciba esos rollos? Solamente tienes que leerlos. Lo único que hay que hacer es leerlos. No hay, uno tiene un compromiso moral con el Padre. Pero ¿cómo fue que a ti te eligen para decir tienes este rollo? O ya existen los rollos y más bien tú yo los encontré. Tú encontraste estos rollos. Yo encontré estos rollos y quiero platicar un poquito cómo fue que yo los encontré. Sí, ¿dónde los encontraste y cómo fue? Todo empieza hace, no sé, más de 20 años. La verdad es que no recuerdo exactamente el día porque me sucedió algo muy curioso. Yo estaba solo en mi casa, era muy joven y era un día hermoso y de repente sentí la necesidad que no puedo escribir, de escribir algo, de escribir nada más. Agarré una hoja, una pluma y me puse a escribir. Y como si yo mismo, una voz que es la mía, me dictara, yo escribí una especie de verso, pues, ¿no? Okay. Que yo no sabía. Dije, qué curioso, me llegó de algún lado, o no sé cómo me llegó, y yo lo escribí. Uh-huh. Y yo no escribo ni poesía, ni versos, ni nada, sino que nada más lo escribí, lo guardé, y pensé en él, y me acuerdo exactamente qué decía y todo, ¿no? Pero realmente en ese momento no le di mucha importancia. Hasta que una ocasión entré a internet y vi un video que se llamaba Mi viaje en UFO al planeta amarillo. Y yo dije, este tipo va a estar bien fumado. Pues imagínate, mi viaje. ¿Qué piensa uno? La claro. Gente, es lo mismo que piensan ustedes, lo mismo pensé yo, ¿no? Y entré y había un señor que empezó a describir algo que le había sucedido hace ya algún tiempo y parecía que estaba describiendo lo que me había sucedido. Y yo entonces dije, pues ¿quién es este señor? ¿Por qué le pasó algo similar a lo que me pasó a mí? ¿No? No sabía. Y me empecé a interesar lo que tenía él. Y vi que hablaba que él había hablado con Cristo y que Cristo le había mandado unos rollos y que en estos rollos había unas leyes escritas y que había muchas cosas escritas en esos rollos que eran imposible que cualquier ser humano escribiera la cantidad de documentos que él escribió en tan solo un periodo de 3 años, ¿no? Okay. Yo lo empecé a leer y entonces vi que era de Dios, porque yo estudiaba el fenómeno extraterrestre y yo sabía que había justicia detrás de los ovnis. Yo sentía ya algo así, ¿no? Uh-huh. Cuando veo a este señor que tiene realmente 6 años aproximadamente que me pasó eso, empiezo a leer los rollos y me doy cuenta de que habla de Dios y que soy un pecador y que voy a ir al infierno, así tal cual lo veo yo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y me deprimí muchísimo, entré en una depresión así como la que viene en Ezequiel, que viene en la Biblia. Yo vi una depresión fea, pues. Pero dije, no, pues yo no voy a ir al infierno. Yo trataba de hablar con Cristo y yo no quería ir al infierno. Uh-huh. Yo dije, no, pues sé que voy a ir al infierno, pero ¿qué tengo que hacer para no ir al infierno? O sea, había leído muy poco la Biblia y no entendía muy poco del tema. Uh-huh. Fui con sacerdotes, con
con testigos de Jehová y hablé de un montón de cosas y me dijeron, no, pues es que los testigos te dicen, no, pues es que no, el infierno no existe, ¿no? Okay. Y encuentras tantas opiniones, bueno, pues sí, okay. Vamos a hacer una pausa en esta anécdota que nos estás contando, que la verdad está interesante, porque tenemos que ir a un pequeño corte, pero regresando podemos continuar con esta historia. Claro, sí. Vámonos al corte. Yo creo que es importante lo que nos está comentando y lo vamos a ver después del corte. Por supuesto, esto y más secretos acerca del apocalipsis aquí en Detrás de las Sombras, en Sabrosita. Estamos de regreso en Detrás de las Sombras. Mi querísimo Siete Rayos, se quedó muy interesante esta anécdota. Está interesante. Yo tengo una pregunta. Actualmente, ¿tú eres católico? No. ¿O qué religión profesas? Al principio empecé a buscar refugio en las religiones. Fui con sacerdotes. Fue con justo que era lo que nos estabas platicando antes de irnos. Ajá. Pero me di cuenta de que no, que algo andaba muy, muy torcido. En todas, de hecho en todas, ¿no? Porque finalmente me daba cuenta que estaban inclinadas mucho a lo que era la parte económica. Que tenía que ver con el dinero, pues. Y yo entendía, pues, que cuando yo estudiaba el fenómeno extraterrestre y veía los mensajes de ellos, yo sabía que el dinero no era la opción, porque inclusive los mensajes que hay, está el mensaje del 26 de noviembre de 1977 de la interrupción de la transmisión de la televisión en Inglaterra, que habla muy claro que hay unos profetas que nos van a arrastrar por el dinero, pues. Okay. Y aparece un crop circle, no sé si los has visto, que son imágenes que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra. Hay uno que aparece el 15 de agosto del 2000, los agrogramas, del 2002, el 15 de agosto, que hay un alien que tiene en su mano una espiral que está escrita en código binario. Uh-huh. Esa imagen dice, cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Nosotros nos oponemos a los engaños y el conducto se está cerrando. Eso dice el crop circle, más otras cositas que la gente no contempla porque parece que sobran, pero no son muy importantes, que luego les quiero hablar de eso, de la traducción de ese rollo. Porque está en código binario y uno piensa que el código binario es una cosa muy, muy difícil de entender, pero no, son ceros y unos que representan letras. Uh-huh. 6 números o 8 números representan una letra en tu computadora. Okay. Entonces yo en aquel momento dije, ¿dirá ese mensaje lo que me están diciendo estos expertos? Entonces yo fui y chequé, o sea, número por número chequé qué decía ese mensaje y me di cuenta que era real. Decía eso con mayúsculas, minúsculas, con puntos, describe exactamente ese mensaje. Okay. Entonces cuando yo estudio esos mensajes, yo lo estudiaba demasiado, de hecho. Y había ido con Jaime Maussan en alguna ocasión para decir, oye, ¿qué crees? Entiendo demasiado de esto, veo muchas cosas que a lo mejor tú no ves, quisiera saber qué tienes tú. De hecho, mi primera intención de ver a Jaime Maussan, yo le pedí que a ver si él me podía conseguir una imagen de mejor calidad tomada referente a ese crop circle. Fue cuando me uní yo a Jaime Maussan. Ok. Y me llevé una decepción muy grande, y realmente porque finalmente cuando yo le propuse un tipo de comunicación en código binario con los extraterrestres, él se emocionó mucho en primera porque él decía, oye, ¿cómo es que tú entiendes código binario? Y dice, es que no, es la primaria, pues yo le decía, ¿no? Pero pues él no sabía de códigos binarios, ¿no? Uh-huh. Y después todavía fue peor, porque finalmente yo le había mencionado acerca de hacer imágenes con códigos binarios para comunicarnos por medio de luz, porque se puede mandar mensajes por medio de luz, por medio de flash. Ese fue mi primer proyecto que le enseñé a él. Y él lo que vio fue dinero. Y a mí la verdad es que lo siento mucho, pero no lo entendía yo como él lo veía, ¿no? Le decía, mira, ¿por qué no hacemos unas calcomanías con los crop circles y los vendemos, ¿no? Y te patrocino aquí en Tercer Milenio. Y yo, híjole, la verdad me dolió hasta el estómago. Sí. Y le tuve que decir que no. Francamente le dije que no. No es el punto, no es lo que yo estaba buscando, pues. Y el caso es que yo seguía estudiando el fenómeno extraterrestre hasta que encontré los rollos, ¿no? Y me di cuenta que eran exactamente lo mismo. ¿Y en dónde es donde los encuentras? Es lo que te iba a preguntar. Físicamente. Exactamente. ¿Los crop circles? Sí. No, los rollos. Los rollos. Este señor que les dije que me ha pasado algo similar que a él los tenía, los rollos, y entonces ya los había él transcrito y se pueden consultar en internet. Lo que está en esos rollos los pueden consultar ustedes, es gratis completamente. Okay. Y los pueden leer, pero son un montoncísimo de información. Los que hay nada más alcanza como para un año para estudiarlos, y son 269 los que están publicados ahí. Okay. Oye, y por ejemplo, me hablabas tú de que conociste a la persona que los escribió. Ajá, efectivamente. Esa es la parte que no podía yo explicarles mucho, porque
bueno, es difícil de entender. Cuando yo caigo en esta depresión, dije, no, la gente también va a ir al infierno. Yo pensaba de verdad que iba a ir a un infierno de fuego. Así, porque mucha gente cuando conoce la Biblia también piensa lo mismo, no crean que es nada más yo, pasa un montón de gente. Sí. Entonces ya empezaba yo a entender que algo estaba pasando en el planeta muy fuerte. Yo quería que la gente se enterara para que no fuera al infierno como iba a ir yo. Entonces lo que hice fue que hice una lona con la información de los rollos y me paré en el Bellas Artes y puse mi lona entre mis piernas porque me daba pena, la verdad. Yo subí algo que tiene que ver con extraterrestres y la Biblia, la verdad es que la gente pues no. Bueno, sí está loco, ¿no? Está loco, no primero. No, y se me acercó un chavo, ¿no? Un chavo, pero bien alegre, se llama Aram Sánchez, no sé de dónde salió. Me dice, oye, ¿qué es eso? Y luego, pues es que no sé cómo explicarte, pero tiene que ver con Dios y con el cosmos allá arriba, ¿no? Y me dice, no, que estás bien equivocado. Dice, nosotros hicimos un DVD y conocemos bien la Biblia. Hicimos un DVD, pero sí de una forma que me decía bien espectacular. Dice, oye, pues sí, qué bueno que la entiendes, explícame, ¿no? Y ya hablando ya en confianza con él, le digo, ¿qué crees? Pues yo creo que voy a ir al infierno. Y me acuerdo que me dijo una oración bien bonita, me tocó la frente y le pidió a Dios que me agregara libros de la vida y todo. Sí. Y me toca la frente, ¿no? Y sentí bien bonito nada más, pero pues no pasó de eso, según yo en ese momento, ¿no? Y en eso voy yo a una Vámonos un poquito más rápido para aprovechar. Llego a unas compras y me pagan me dan de cambio una moneda nueva de 20 pesos. Ajá. Nuevecita, ya es que son un poco comunes las monedas de 20 pesos. Y yo haciendo mis cosas en el centro y fui a hacer compras y todo, me para alguien alto, ¿no? Y me dice, oye, ¿me regalas 10 pesos? Así me dijo. Y dije, no, 10 pesos, o sea, ni siquiera la limosna, los 2 pesos. Muy específico. No, me regalas 10 pesos. Le digo, ¿qué crees? Que no tengo dinero. Eso dije. Y resulta ser de que, él sabía que yo tenía, la mano la tenía yo en la bolsa, ni siquiera supe cómo vio el dinero, ¿no? Me dice, oye, ¿no es esa una moneda nueva de 20 pesos? Y yo, cháchalas, ¿no? Pues sí, digo, no sé cómo la vio, ¿no? Se la enseñé y hablamos un ratito acerca de la moneda y que él venía de León, no sé de qué León venía, pero él venía de León, venía de lejos. Y en el momento en que me devuelve la moneda y me despido de él y doy un paso, caigo en cuenta que era él. Y digo, pues van a decir, ¿cómo? ¿No? O sea, yo sentí una cubetada de agua fría y dije, ¿será Cristo? Yo pensaba así, y será él. Y todo el camino a mi casa dice, me dijo, me llamó mentiroso. ¿Qué te hizo pensarlo? ¿La energía? Sí. El parecido físico. ¿Cómo era físicamente? No lo vi exactamente así a los ojos, no lo vi. No sé, que te puedo decir. Fue algo te voy a decir algo que sí recuerdo bien claro, es que todo se quedó en silencio y no me percataba de ello. Todo estaba en silencio y algo estaba pasando ahí muy grande y yo no sabía qué estaba pasando, porque no podía entender lo que estaba pasando exactamente. Y así fue como conseguiste tanta información. No, esa es la primera vez que lo vi. Es la primera vez que lo vi. Entonces él me devuelve la moneda en la mano. Yo todo el camino, ¿quién sería él? O sea, me llamó mentiroso. Yo le mentía a él. O sea, yo sabía que era una mentira chiquita, si tú quieres. Pero pasó, ¿no? El caso es que otras 2 ocasiones ya un poquito más firme lo vi en el metro Tasqueña. Y yo no sabía. Es que es muy difícil contar. Claro. Me di cuenta que era él. Siempre es después de que lo ves, de que te das cuenta. Y por ejemplo, en la Biblia te explica que, por ejemplo, él se aparece a todos nosotros. No creas que nada más a mí. A todos, nada más que no nos damos cuenta. Cuenta en los rollos que él ya está platicando con Antonio Córdoba Quesada. Van caminando y de repente se transforma en un mendigo. Y se acerca a un puesto de comida y está una señora vendiendo, ¿no? Y le dice, oiga, me regala, tengo hambre. Y ella agarra y lo empuja y lo tira y dice, quítate de aquí, mugroso. Y se para, se sacude y se pone a caminar otra vez con Antonio Córdoba Quesada. Y le dijo, bueno, ¿por qué? Dice, es que ella pidió esta prueba en este momento y no la pasó. Así se nos presenta. Y viene también la Biblia de otras formas. Te lo presenta un rico, ¿no? Y eso nos está pasando a todos y no nos estamos dando cuenta. Porque la prueba es para todos, es igual. Y esto para es todos. Un mensaje del Apocalipsis. Es un mensaje del Apocalipsis. Porque yo quiero que la gente sepa que Dios los está poniendo a prueba y no se están dando cuenta. Y que se les va a presentar Él. Y nos van a presentar en una imagen. Todos vamos a ver, porque eso también es todo un tema,
porque hay profetas, por ejemplo, los niños de Garabandal, ellos están diciendo que nos van a presentar una imagen de lo bueno y lo malo que hicimos. Okay. La Virgen de Fátima, ella explica que en algo parecido a un espejo, a lo que pasa cuando las personas se pasan enfrente de un espejo, van a ver a lo que ella cree que es el Santo Padre, que es el Papa Francisco. Okay. O sea, eso lo explica. Y varios profetas, bueno, los contactados, describen que dentro de las naves ven en las pantallas sus vidas pasadas y el futuro. Oye, y por ejemplo, hablando del Papa Francisco, hay una profecía que habla acerca del Apocalipsis, precisamente del último Papa, el Papa Negro. El Papa Negro son las profecías de ¿cómo se llama? Nostradamus. No. De Fátima. Vienen las profecías de Fátima, sí, que te habla de así también es el último Papa. El último Papa, pero te habla de un Papa Negro. Y simbólicamente no vas a encontrar un Papa Negro de la raza, o sea, no porque no se pueda, ¿no? Sino que simplemente está hablando simbólicamente de la vestimenta del Papa, ¿no? Que él es sí. Jesuita. Él es jesuita y sí, efectivamente. ¿El Papa actual? Todos los papas. Todos los papas. Todos los papas, de hecho, ellos, a contrario de lo que la gente cree. No, pero el Papa actual es jesuita, los otros han sido... pero sí. no significa que sean buenos, tampoco. No, me refiero a la vestimenta. La vestimenta sí, efectivamente, se refiere a que viene de una orden negra, que es la orden jesuita, que es una orden económicamente muy alta, o sea, de jerarquía muy alta. Ellos poderosa. Viven en ¿Y qué habla riqueza de la profecía de ahí? Porque me comentabas de que se supone que lo ven con sangre, ¿no? Con sangre en el cuerpo. Las profecías cuentan que las de Fátima, que lo que ve ahí es que matan al Papa entre religiosos, entre militares, lo matan, lo asesinan, y eso va a ocurrir, eso es inevitable, va a ocurrir. Al actual Papa. Al actual Papa, porque la gente se va a dar cuenta, o sea, les digo, no les va a gustar lo que les voy a decir, pero se van a dar cuenta de que no era bueno lo que él profesaba, de que es todo lo contrario a lo que... Está aparentando. Lo que está aparentando. Sí, porque una cosa es la simulación, él simula que hace el bien, pero finalmente los frutos son los que no, son los malos. Y son varias las imágenes, varios los rollos. Ya nos acabas de mencionar Papa, nos acabas de mencionar el fin de Estados Unidos. ¿Qué otras son igual de impactantes o de reveladoras? ¿Cuáles son de estas señales? ¿Qué otros rollos? ¿Nos vamos a ir a corte? No. Ok, no. Vamos entonces. ¿Qué otros rollos son igual de reveladores? Bueno, lo que también tienen que saber las personas es que los rollos representan lo que es el libro de la vida. Uh-huh. El libro de la vida es todo lo que está escrito dentro de nuestras personas. Todo lo que hacemos nosotros está escrito, y así lo dicen las escrituras. Entonces debemos de entender que todo eso va a quedar escrito y lo vamos a poder consultar en nuestras vidas futuras. Se van a poder consultar, la gente va a poder consultar todo lo que hicimos. Todo, absolutamente todo. Okay. Porque finalmente ese es uno de los mensajes que hablan las escrituras, es que vamos a rendir cuentas de absolutamente todo. No hay nada que quede sin su juicio. Y dentro de todos estos rollos, ¿hay alguno que hable algo específicamente de nuestro país, de México? Sí hay, pero no los he leído, no están publicados. Hay publicados aproximadamente 262 rollos. Uh-huh. Todos los demás están en posesión de las personas que están en Perú, los tienen resguardados, y ahí tienen rollos que hablan de México, pero todavía no están publicados. Porque debemos de entender que esto es por cuestión de fe, claro, de creer. Okay. Sí, claro, digo, a final de cuentas, amigos radioescuchas, yo creo que los temas que tocamos aquí son para un libre albedrío. Pueden ustedes creer o no creer, yo creo que el juicio lo tienen ustedes al final. Yo creo que es interesante lo que estamos escuchando, ¿no, mi querido Brody? Totalmente, y creo que, como bien dices, libre de lo que creamos, estamos aprendiendo demasiado, libre de cualquier religión que profesemos, claro, o no profesemos, estamos aprendiendo mucho. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, amigos, y enseguida vamos a regresar para seguir platicando acerca de estos mensajes del Apocalipsis aquí en Detrás de las Sombras.
Tiempo. En este último, ¿cuánto más o menos nos vamos a tardar? ¿Da 15 minutos en este? Nos das el tiempo a los 5, ¿no? Para empezar a despedirnos. Ajá, exacto, ¿no? Redondear el tema y Vamos. empezar. Ajá, no, pero más o menos para irle ahí cerrando, ya ir cerrando el tema. Ok. ¿Cuántas? Espérame tantito. A ver. Son unas leyes que están dentro de los rollos, aparte de lo que viene escrito. Estas son unas leyes. Llamamos religiosos acusados del hipócrita en el mundo, en el reino de los cielos. La prueba de la vida, muchos iniciaron la revolución. Es fácil que quede en la tierra aquellas revoluciones que se engrandecieron a Dios. Okay. Doctrina del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras, las revelaciones y el sistema de la vida del explotador Alfa y Omega. Ok, ¿la leemos al aire? Si quieres alguna de ellas para que más o menos se den cuenta bueno, ya de cómo vamos son las leyes. Sí, vamos a entrar ahorita. Estas son leyes. Hay, además de los 4,000 rollos, hay 4,000 leyes disponibles que se pueden leer todas. Eso lo platicamos al aire. Amigos y amigas, estamos de regreso en Detrás de las Sombras, aquí en Sabrosita. Miquísimos 7 rayos, la verdad es que está muy interesante todos estos mensajes del Apocalipsis. Sí, está interesante. Yo creo que, aparte de que nos estás enseñando un poco acerca de lo que viene en la Biblia, que déjame decirte, amigo, que la Biblia, a mi punto de vista y a mi criterio, la Biblia es el libro más terrorífico que hay, ¿eh? Por supuesto, por todo lo que revela y desde distintas interpretaciones. Habrá quien lo pueda interpretar a su forma y habrá quien pueda interpretar lo positivo. Exacto. Y habrá quien se vaya hasta el lado catastrófico, que son este tipo de profecías. Exacto, sí. Tengo aquí en mis manos la doctrina del Cordero de Dios, que habla un poco acerca de lo que hablan estos rollos. Y sí. Aquí específicamente en estas páginas, ¿qué son estos que nos hablan? Bueno, además de que los rollos te explican el origen de todas las cosas, así muchos rollos dicen, por ejemplo, okay. Divino origen del Divino Padre Jehová, por un decir, así en un rollo es el título, ¿no? Okay. O el divino origen del primer pasto, así, o cómo se originó, cómo se mete un espíritu a un bebé, así hay rollos que se llaman así. Okay. Ajá. También vienen 4,000 leyes. En estas leyes vamos a saber lo que vendrá. Esto, por ejemplo, se refiere a lo que es justicia. A ver, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cuál puedo leer? ¿El 21-24? Ajá, si quieres. Dice, ¿hace referencia que al año 2124 o es una numeración? No, es la numeración. Es la numeración, 2124. A medida que pasaban los siglos durante el reinado de la bestia, todo un mundo de injusticias y de inmoralidades iba quedando atrás. Y los que en los últimos tiempos se proclamaron guías de revoluciones y no cortaron con este extraño mundo del pasado, ellos lo pagan por segundos. Porque al no atreverse a cortar con el pasado de la bestia, ensañaron falsas revoluciones. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron falsos en sus ideales. Durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los hipócritas que cayeron en la sensación de falsedad. Esta es una ley del Cordero de Dios, así llaman. Es una ley del Cordero de Dios. Son 4,000 las que tenemos ahorita acceso, nada más a 4,000. Hay 10,000 en el planeta. Perdón, aquí lo que me salta un poquito más es de que no son ustedes una secta religiosa, no nada de no tienen nada más. Lo único que hacemos es informarles a las personas de que la revelación, tal cual como se nos prometió que iba a llegar, ya llegó. Y ustedes y todas las personas que lo están escuchando tienen todo el derecho de decidir de creer o no creer. De creer o no creer. Claro. O sea, aquí no se obliga a nadie. Según los rollos, ¿el fin del mundo está cerca? Es que sí hay un fin, pero es el fin del sistema capitalista. O sea, el planeta así tal cual como destrucción. Pero la vida... Dios no destruye su obra, ni permite que se la destruya. Ok, entonces finalmente la vida no va... Los sismos que vienen es la llamada de atención para todos, y la gente va a morir porque también se comprometió a haber cambiado, pero no lo hizo en las vidas pasadas, porque en esta no lo hizo, ¿no? Entonces llega el juicio, la muerte es un juicio, en donde la gente va a tener que volver a nacer en otro planeta y reparar el daño que hizo en este planeta. Okay. Todo se repara, todo el que hace el daño
repara el daño, dice el Padre. Oye, entonces quiero entender que todos los rollos es una forma de comunicación telepática de Dios con el hombre o con el ser humano. Es una comunicación telepática con su hijo. Se comunicó con su hijo y él dictó de forma textual estos rollos. Los dicta, él los escribe. En cuestión de minutos termina un rollo. Ustedes van a ver lo difícil que es leer un rollo y entenderlo. Y él en cuestiones de minutos acaba un rollo y es lo que vendrá, lo que viene. Así viene. Y las leyes, estas leyes son títulos para futuros rollos también, que también vamos a ir estudiando. En el futuro próximo... te hablo de vidas en el futuro, ¿eh? Claro, pero así de lo que tú has podido interpretar en un futuro muy cercano, ¿qué podría ocurrir o qué es lo que vendría? Exacto. Ajá, la gente se va a empezar a acercar a Dios conforme las tragedias que van a ir pasando, porque son pruebas de vida. Es que el problema es que estamos en prueba y no lo sabemos. No sabemos que estamos en prueba y poco a poco nos vamos a dar... La gente va a empezar a hablar de Dios cuando... ¿Qué pasó en el terremoto anterior? Toda la gente decía, Dios mío, ¿pero por qué? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo mismo va a pasar. Pero ya se estaba dando cuenta de que las profetas ya están en el planeta. Claro. O sea, de que las cosas que se nos prometieron en la Biblia ya están pasando ahorita. O sea que podemos entender que el Dios universal viene de algún planeta, de algún universo, de algo que... yo creo que lo principal que debemos de entender es que es un Dios inteligente, que debemos de portarnos con Él como un Dios inteligente y no un Dios indiferente como la gente cree que es, porque cree que no somos importantes para Él, pero sí lo somos. Realmente Él sabe por qué hace las cosas o por qué de pronto nos pasan ciertas cosas. Tiene esa inteligencia. Es nuestra escuela. Todo lo que nos pasa es nuestra escuela para poder cambiar. Pero ya los elementos ya los tenemos. Ya podemos ver todas las cosas que están pasando. Hay que hacer algo para interpretar y aplicar la Biblia a lo que es la vida real. Oye, y por ejemplo, me salta también esto en los rollos venía a lo mejor lo de las torres de allá de Estados Unidos, las del 11. No lo he leído, o sea, sí he leído bastante rollos, pero no lo suficiente para haber encontrado. Esa no sé si viene interpretación. No, pero viene pues, con los profetas, con Paravicini viene, ¿no? Lo de las torres gemelas. Eso dice, efectivamente todos ellos son profetas de Dios y viene ahí en la Biblia que iba a haber en los últimos días iban a haber profetas y ya están, pero los llaman contactados la gente. Y habla del cosmos, Lo de arriba es igual, allá arriba hay gente, planetas donde hay gente y están habitados igual. O sea que los que hoy se dicen contactados, podríamos considerarlos como lo que antes se conocía como profetas. Como profetas. Y han sido contactados por seres extraterrestres. Así es. O sea, los ángeles de la Biblia son los seres de luz de los contactados. Sí, que así se les interpretaba, o sea, les leía de una forma filosófica, ¿no? Sí. Wow. Sí, entonces debemos de entender que hay platillos voladores con seres buenos o que no creemos que son buenos y también con seres malos, o sea, de todo hay en la viña del Señor. Claro, oye, ¿y alguna otra profecía que tú hayas leído en alguno de los rollos que se esté dando o que esté muy próxima? Porque ya hablamos de lo del Papa, que yo creo que ya estamos muy próximos porque está él pero ¿de alguna otra? Pues no sé si quieres te preparo un tema para la próxima y... No, pero ahorita no tienes ninguna otra... Ahorita no, así tal cual que puedes entender así de forma fácil, es complejo. Si esto es un poquito complejo, hay que estar estudiando. Quien quiera conocer un poco más acerca de lo que ya se lleva estudiado hasta el momento, ¿dónde nos recomendarías nosotros que pudiéramos verlo? Tenemos un Facebook, se llama Coyoacán Divinos Rollos, aquí en México. Está la página alfayomega.com. Está la página Ciencia Celeste también, o alfayomega.p, también ahí de Perú. En donde primero tienes acceso a toda la información. Se pueden ver ahí los rollos. Ahí los rollos no son a interpretación como la Biblia. Ahí, o sea, la revelación es cuando ya nada más te informa de cómo son las reglas, no hay nada que interpretar ahí. Oye, y en alguno de los rollos te habla también de lo que se estuvo viendo, que se está viendo como migración, que salen de su país. Sobre los éxodos que hay. Bueno, sí viene, pero también son como forma de leyes, porque hasta que uno entienda cómo funciona la justicia de Dios, o sea, Él está con los pobres, porque Él primero son los humildes y los animalitos. Debemos de entender que los animalitos son primero, o sea,
Dice Dios en el juicio que Él primero va a escuchar a los animalitos y después va a escuchar a los seres humanos. Wow. Porque los humildes serán los primeros. Entonces, por ejemplo, va a haber animalitos que van a acusar a sus torturadores. Porque dice el Padre que Él no dejó animalitos, que Él dejó hijitos. Claro. Entonces, por ejemplo, todas las personas que ustedes conocen que se llaman, que se hacen conocer por el Alfa y Omega, no comen carne, ni uno come carne. Eso también... O sea, ¿tú no comes carne? No, yo no como carne. Porque respetan a estos hijos. Respetamos a los hermanitos que son nuestros... Bueno, ellos son hermanitos en prueba de vida, también están en prueba, ellos también tienen juicio. También tienen juicio. Los juicios de Dios es para todos, para todos, hasta plantas. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, por ejemplo, que la luna está viva, que el sol está vivo, que tienen vida. Y que todas las cosas tienen medida, en su medida tienen vida. Todo está vivo, absolutamente todo. Todo. ¿Cuánto tiempo llevas tú estudiando esto? 6 años. 6 años. 6 años. Yo soy estudiante de la ciencia celeste. Ajá. Aquí se puede decir que se cumple la escritura tal cual, porque en la Biblia nos enseñaron que no debía de haber maestros, porque aquí venimos a aprender. Entonces mucha gente se hizo llamar maestro, pero somos maestros imperfectos. O sea, las personas que se dicen maestros, sí, claro, son maestros imperfectos. Los de arriba es igual a los de abajo. O sea, en la Biblia hay un director que es Dios. Un solo maestro que es Cristo. Y todos los demás somos alumnos. Todos. No hay nadie que no sea. Pero muchos la soberbia les ganó y dicen, no, es que somos maestros. Ok. Pues muy interesante, ¿no, amigo? Muy interesante, y pues ojalá y tengamos otra oportunidad para que nos pudieses desarrollar un poco más a detalle estas profecías como las que le hacías mención, que hicimos Siete Rayos Lobo. Sí, es que yo creo que, digo, hay muchas profecías con diferentes profetas, ¿sí? Nostradamus, las profecías, por ejemplo. San Malaquías de Irlanda era el individuo de hace rato, sí, que él habla del último papa. Del último papa, o sea, San Malaquías, las profecías de Fátima, todo eso. Yo creo que son muy interesantes, que te pueden hablar. Me hablabas también incluso de las explosiones de los volcanes. También, nosotros debemos de contemplar a todos los profetas que hay ahorita. O sea, y debemos de entender que son imperfectos, porque finalmente mucha gente dice, es que es un charlatán porque se equivocó en algo, ¿no? O quiso curar a una persona y hasta la persona lo demandó, que es el caso de Alberto Secua, ¿no? Que así le pasó a Sarita Otero, que ellos tienen contacto con seres de luz y nos explican lo que vendrá. Y pudiera haber forma de que se evitara, eso es lo que yo quisiera que la gente entendiera, que no todo está escrito, que pudiera haber pero la cuestión es que sí es muy complejo, porque finalmente ver al mendigo como nuestro prójimo o ver al animalito como nuestro hermano es lo que a la gente le va a costar mucho trabajo entender, porque inclusive, o sea, toda la gente que son religiosos siempre dentro de las escrituras buscan pretextos para seguir comiendo carne. Esa es la realidad, y debimos de haber defendido al animalito en la medida de lo posible. Y cada vez, al contrario, va apareciendo mayor crueldad hacia mayor crueldad, sí, bueno, mayor crueldad, pero creo que también ya se está como que limpiando esa parte, ¿no? Porque ya mucha gente es consciente. De hecho, ¿cómo se llama el profeta que dijiste? O sea, Nostradamus, él menciona que en los últimos días la gente se va a convertir al vegetarianismo. Ok, y es lo que empezamos a ver, y ¿no? eso es una realidad, así que mucha gente, hay mucho defensor que sale de la nada, se da cuenta de que el animalito sufre y que siente y que es igual que nosotros, y sale a defenderlo a las calles. Yo he visto un montón de gente que no sé de dónde sale a defender, de verdad está pasando, y son profecías de este señor, pues, y se está pasando, se está cumpliendo cada uno. Yo quisiera, la próxima vez, si me permiten, les preparo un tema extraterrestre, o sea, acerca de los mensajes en código venario, que también es un tema muy grande. Y se los preparo igual para la próxima que quieran. Ok, bueno, pues ya lo estaremos platicando. Sí, lo estaríamos platicando. Yo creo que es interesante el tema que estás tocando el día de hoy. Pero pues también invitar a la gente, ¿no?, que nos siga escuchando y que participe en las redes sociales. Así es, que nos hagan llegar sus dudas, por ejemplo, del tema que tenemos el día de hoy, para que posteriormente, cuando él regrese, preguntas específicas. Sí, sacar ese tipo de preguntas, ¿no? Exactamente. En sabrosita590.com.mx, ahí es la página, ¿sí? El 7 Rayos Lobo, todo con letra. En Facebook. En Facebook, exactamente. Martín Campos el Brody igual en Facebook. Y bueno, la verdad es que nos encanta... Detrás de las sombras. Detrás de las sombras, nos encanta leer
cada que terminamos este programa nos ponemos a leer todos los mensajes. Todos los mensajes que llegan, sí, los mensajes que llegan, preguntas y todo. Temas que quieren que toquemos. Lo que quieren que toquemos. Muchas gracias de verdad, porque gracias a ustedes esto está creciendo y se está convirtiendo en una comunidad que todos los sábados estamos en punto de las 8 de la noche ya para escuchar Detrás de las Sombras. ¿No es así, mi querido Martín? Así es, mi queridísimo Siete Rayos Lobo, y pues no nos resta más que agradecer infinitamente. Que nos dé sus páginas, nuestro invitado. Vuélvanos a repetir sus datos, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, en YouTube me conocen como George Sarkov, así le puse una vez y así quedó y Okay. lo he utilizado. George Sarkov con Z, VF al final, y en Facebook es Coyoacán Divinos Rollos, así se llama la página. Donde me desplazo, nada. Donde te ubican. Donde me ubican, ajá. Ok, y ahí te pueden contactar para preguntas o para cualquier cosa, sí, con respecto. Incluso yo creo que por ahí debe de haber alguien que le haya de haber pasado lo mismo que a ti y que todavía no ha desarrollado, sí, seguro que sí, no sabes la forma en que la gente encuentra la revelación. Me han platicado cada cosa que... Qué impresionante. Por cierto, una de las cosas que está pasando muy seguido es que la gente tiene sueños acerca de que el cielo se abre. Eso sueña mucho la gente, que el cielo se abre y por ahí bajan ángeles, o baja Cristo, o baja la Virgen. Ese es uno de los sueños más recurrentes. Pues ya lo escucharon, mis queridos amigos, ahora sí que no nos resta más que despedirnos. Sí, ya nos despedimos. Mi querido Martín, muchas gracias por haber compartido micrófonos una vez más con un servidor. Gracias a ustedes, amigos, gracias a la licenciada Fashion, el código binario. El código binario de este programa. El código binario de este programa. Y ya vino. Abigail también, que está ahí, la hija del diablo, ahí acompañándonos como cada sábado. Este servidor Martín Campos de Brody. Pues bueno, me quisimos Siete Rayos. El próximo sábado tenemos una cita de 8 a 9 de la noche. Así es, mi querido Martíncillo. Aquí en Detrás de las Sombras. Gracias. Vámonos. Gracias. Licenciada, ¿podemos ver lo de la promo?